Y para vivir en Israel se requiere, entre otras cosas, una fortaleza anímica que solo, que solo pueden tener aquellos que tienen un compromiso absoluto con el destino y el presente de nuestro pueblo. Recién leía en un mensaje que enviaba que frente a un comandante y un subcomandante que perdieron la vida ahí en Gaza ayer, uno llamado Eitan Shkenazi y el otro Sion Reba, ambos que, como es habitual en las unidades del ejército de Israel, son los primeros, los que están al frente, por eso caen tantos comandantes que son seguidos por sus soldados. También todo un ejemplo. Escuchaba el testimonio del padre de uno de ellos y no podía contener las lágrimas, porque más allá de ser periodista, uno es un ciudadano, un ser humano, y Israel está atravesado todo el tiempo por esta tragedia del dolor de aquellos que parten antes de tiempo por la barbarie de la guerra. Quien no podía contener las lágrimas es nuestro querido amigo, periodista, Natalio Steiner, a quien vamos a saludar. Natalio, el abrazo enorme como cada día a la espera de tu crónica. Hola Miguel, gracias, muchas gracias. Quisiera que sea un día mejor, pero bueno, lamentablemente no lo es y tampoco el estado de ánimo de uno es el mejor. Pero estas cosas generan este tipo de situaciones y no las podemos ocultar, de ninguna manera las podemos ocultar. Eh, No hay que a ver, ocultarlas, Natalio. no, seguro que no. No, es verdad, pero a veces uno intenta ser periodista y entre comillas ser objetivo, pero ante esto no hay objetividad posible porque realmente escuchar a ese padre ha sido algo muy desgarrador. Las narraciones sobre la sonrisa de su hijo, las narraciones sobre el tiempo libre que el hijo tenía, estudiaba solo en la yeshiva, obteniendo satisfacciones propias. Bueno, ahora ya no importa, ya es, desgraciadamente es uno más que se ha sumado a la larga cadena de víctimas que este país está presentando ante esta guerra cruel, que se le ha presentado con toda su furia en distintos frentes, ¿no? Y bueno, sí, más que nunca, los que hemos vivido en la Argentina, siempre hemos aprendido, siempre se nos ha dicho que en el ejército de Israel los oficiales van adelante y los soldados van detrás, a diferencia de otros muchos ejércitos, ¿no? Entonces, los oficiales no dicen Kadima, vayan adelante, sino dicen Ajaray, vengan detrás nuestro. Esto se ha podido comprobar justamente una vez más en el día de ayer, donde dos oficiales de la misma unidad que cayeron en la trampa en la Franja de Gaza, en Beit Hanun, y que han resultado muertos. Los dos eran amigos, justamente, uno, no diría brigadier, no sé exactamente el cargo en hebreo, pero comandante y subcomandante, y otros dos han quedado seriamente heridos y comprometidos. Y esto es lo que vive Israel, el ejemplo notable de oficiales que empujan, realmente traccionando a sus soldados, no de atrás, sino que van delante de ellos. Y esto se ha podido percibir muy claramente, algo que acá en el país es, como vos dijiste, claramente natural. Y por otro lado, bueno, ayer hablábamos de ese frente, de ese nuevo frente que se ha abierto a través de las persecuciones que se hacen a los soldados israelíes o ex soldados israelíes en lugares del mundo, por ejemplo Sri Lanka o Brasil, y ahora aparece el caso de Argentina. Hay una denuncia, no puedo dar datos más concretos porque sería realmente cometer una torpeza a mi parte, está el tema en desarrollo. Hay una denuncia en la Argentina, aparentemente sería contra el ex soldado que logró salir de Brasil y que entró en la Argentina, que ha sido denunciado por esta organización pro-palestina liderada por un terrorista de Hezbollah. Caso curioso justamente, y que, bueno, hay algún juez argentino que ha tomado. Vamos a ver cómo esto va a seguir y espero que no haya realmente problemas realmente con él. Ese es el otro frente, el frente que también nos quieren perseguir, nos quieren azotar y castigar. Y ayer
obviamente ayer, en este tema que hablábamos de los frentes intercambiables, tuvimos el terrible atentado con la muerte de 3 personas, que ya es conocido. No voy a hacer referencia a esto, ya lo hice ayer. Solamente agregar que el chofer del micro está en estado de extrema gravedad. Hay que pedir por él, hay que rezar por él. Un hombre de 60 años, está muy, muy delicado, su estado de salud ha empeorado ayer y hoy mismo también, y los médicos piden y dicen que está solo en manos de Dios. Los 3 terroristas continúan prófugos, el cerco sobre Shem continúa, sobre algunas aldeas vecinas continúa. Esto también le ha costado a un soldado israelí heridas severas cuando ha sido baleado por un terrorista, y esto demuestra lo grave, lo peligroso que es este frente. ¿Y cuál es este frente? Es un frente del cual se ha hablado poco en la guerra de casi 14 meses que se está llevando a cabo. Es el frente de Judea y Samaria, el frente que algunos llaman de Cisjordania, que es muy complicado porque presenta una enorme cantidad de población civil palestina, más de 2,5 millones de palestinos. Hay ciudades palestinas importantes como Jenin, como Tulkarem, como Calquilia, como Shem, Hebrón misma, es decir, que son focos urbanos muy delicados y propicios para que los terroristas cometan atentados en las rutas y se refugien dentro de la masa urbana y sea muy difícil poder realmente ubicarlos. Aquí hay un compromiso de ubicarlos, sí o sí. Digamos, el comandante jefe del ejército ha dicho que se están tras los pasos de ellos, se van a cerrar los pasos y se los va a ubicar de una forma u otra, vivos o muertos, se los va a obtener. Pero no es esa solo la cuestión, sino por qué está este frente, ha quedado como relegado, inclusive hasta lo informático, en lo informativo, ha quedado casi en un segundo plano. Hemos hablado de Gaza, hemos hablado de Siria, hemos hablado de el Líbano, hablamos de Irán, de los Hutis, pero de repente, como lo dijimos ayer, una ametralladora desgraciadamente causa más daño que un misil disparado por los Hutis. Los Hutis hace varios días nos dejan tranquilos y ahora ha empezado nuevamente este tipo de frente a moverse. ¿Qué caracteriza a esa lucha en ese frente? Por un lado dije, hay grandes masas urbanas que sirven para que se escondan los terroristas. Segundo, cometen ataques en los caminos, en los caminos de interconexión. Son rutas que transitan palestinos y transitan israelíes. En muchos casos son territorios C, o sea, en el marco de los acuerdos de Oslo, son territorios bajo control israelí y por lo tanto debería haber retenes, controles israelíes más seguidos. A veces están, otras veces no están, y esa es una de las quejas de la población. Por otro lado, la población está bastante mezclada porque hay muchos yishubim, muchos asentamientos judíos en la zona, y por lo tanto esto hace que también otra de las formas de ataque sea tratar de entrar o intentar entrar, penetrar algunos de estos asentamientos para provocar algún daño, cosa que hasta ahora en ese aspecto han fracasado rotundamente. Pero en el ataque en caminos han tenido resultado. Han tenido resultado en Jerusalén hace algunas semanas atrás, también en Gush Etzion, y cada tanto lamentablemente se cobran alguna víctima. Ayer fueron 3 las víctimas y esto naturalmente nos duele. Este frente también tiene otra característica. La mayor parte de los ataques se produce en el norte de este frente, en Shomron, en Samaria. ¿Por qué? Porque es donde se han llevado a cabo procesos de descolonización en el marco de los acuerdos de Oslo y por lo tanto hay poca presencia de soldados israelíes y hay poca presencia de asentamientos israelíes. Y es por eso que obviamente hay como más descampado, como la zona está más liberada y las rutas cruzan por el medio de aldeas palestinas y por lo tanto ya ahí es un blanco que puede ser realmente complicado. En el caso del micro de ayer, el micro fue seguido, no fue casual el disparo contra el micro, sino que evidentemente ya venía siendo seguido y monitoreado y fue elegido por los victimarios para llevar adelante esta masacre que pudo haber sido realmente peor. Sobre esto, Ayer hubo muchos... Natalio, Sí, solo sí, decir y sí, preguntarte que sí. ya leí una medida que va a ser justamente la construcción de una carretera que bordee como para poder evitar esto que aconteció ayer. Pero quiero llevarte un momento, si es posible, porque de alguna manera estás describiendo los árboles y describiendo lo que para otros lugares del mundo sería
A ver, acá la lucha contra, no se puede comparar, pero digo, el flagelo de nuestro conurbano con toda la locura de muertos y muertos y muertos por otras razones. Eh, Hay quien dice que cuando la política se calla, aparecen los cañones y a la inversa, ¿no? Cuando los cañones se callan, aparece la política. La pregunta es, desde el punto de vista político, más allá del operativo del día a día tan difícil, un atentado aquí, muertos, el día después que tanto se habla y el planteo político, digo, ¿se ve algo de esto en este momento en Israel? ¿Hay algún tipo de visión política de cómo salir de esta dinámica? No, no, la verdad que no. Lo que sí hay son discusiones. Y por ejemplo, quiero darte un ejemplo, y vos lo citaste muy bien. Vos dijiste, se está hablando en el caso de esta aldea palestina de hacer un camino alternativo. Pero esto mismo, que parecería ser una solución, ya da lugar en Israel a situaciones de conflictividad. ¿Por qué? Porque los sectores más vinculados a la izquierda dicen, esto sucede porque estamos donde no deberíamos estar. Y por lo tanto, si queremos estar o debemos estar, hay que hacer caminos alternativos y no entrar en las aldeas palestinas. Pero la solución integral es política, la creación de un Estado palestino a mediano, corto, largo plazo, pensarlo en esos términos. Del lado de la derecha, del lado de la oposición, dicen al contrario. Esto sucede porque queremos hacer caminos alternativos. Esto sucede porque si hacemos caminos alternativos, en realidad le estamos dando un triunfo al terror. Porque mañana es esta aldea, porque hoy es esta aldea, mañana va a ser otra aldea, pasado va a ser otra aldea, entonces no nos van a dejar circular en la propia tierra de Israel. Y por lo tanto el camino alternativo es solo una solución alternativa, pero no es la solución al problema. La solución al problema, y lo dicen aquí abiertamente, ayer lo han dicho en televisión en muchos espacios, la solución al problema es básicamente que así como en el Líbano se ha luchado contra terroristas que mataron a israelíes y así como en Gaza se lucha contra terroristas que mataron a israelíes, también en Judea y Samaria hay que tener una actitud combativa mucho más directa y tomar, como se dice en buen criollo, el toro por las astas y no con una política vacilante de operativos, un poco de control, un poco de aquí, perseguir cuando sucede algo, sino de delinear una intervención militar mucho más directa. Hay ayer sectores de gente de los asentamientos que dijeron literalmente hay que destruir esta aldea, así como se destruyó Givalia, que es el campamento de refugiados previa evacuación de los civiles, hay que destruir esta aldea y demostrar que ante cada soldado israelí o cada víctima israelí que caiga en la tierra de Israel, se tiene que pagar con algún precio muy elevado, muy caro, para que no se continúe haciendo. Esta discusión política en Israel no se da ahora o se establece ahora mínimamente, pero es a futuro y depende de las distintas concepciones políticas que obviamente se abren en Israel. Hoy Israel es un país volcado completamente a la derecha. Pedirle al israelí de hoy que piense en un futuro cercano un Estado palestino que nacería en las cercanías de Kfar Saba, Ranana o Netania, es una ilusión imposible de cumplir bajo todo punto de vista. Hoy el israelí quiere solución a la inseguridad y a los problemas inmediatos de la inseguridad y reclama para Judea y Samaria, como dije antes, lo mismo que para Gaza y el Líbano. No hay terroristas buenos en un lugar y terroristas malos en otro lugar. Aquí, Miguel, y lo habrás visto en algunos videos, y no ahora, y no solo con este gobierno, se ve ya desde hace bastante tiempo situaciones que son realmente insólitas. Por ejemplo, cuando Israel elimina a un terrorista en Jenin o en Shem o en Tulkarem, ¿qué pasa? Al otro día vemos un entierro y en el marco del entierro de ese terrorista vemos a centenas de terroristas que están con armas disparando al cielo, disparando aquí y allá. Entonces la gente se pregunta, si ya están los terroristas disparando al cielo, están disparando con las armas y con los medios sofisticados que Israel tiene de ubicación y ya están ubicados, ¿por qué no operar en ese momento? ¿Por qué permitir que desfilen impunemente con las armas? ¿Por qué hacer sentir que el israelí es el que tiene que estar acorralado cuando el que tiene que estar acorralado es el terrorista criminal que está disparando contra los propios civiles? Este es el cambio que se está pidiendo al gobierno de derecha
que gobierna hoy Israel, que tome una posición más dura y que efectivamente haya no solo operativos puntuales cuando sucede algo, sino que haya una política de seguridad destinada a contener esta situación. Y te vuelvo a insistir con esto, si bien son no pocos los que insisten en caminos alternativos para no cruzar por aldeas palestinas, otros que tienen una mirada un poco más lejana dice, eso es una solución hoy y un problema para mañana mucho peor, porque no van a poder entrar los israelíes ni siquiera a sus propios poblados por esta situación. Y además, va a surgir la acusación de que Israel discrimina. Hay caminos para palestinos y hay caminos para judíos. Entonces vamos a sumarle al remedio un problema adicional. Así que esta idea de caminos alternativos, algunos la desestiman. Veremos de aquí en más qué va a hacer el gobierno. Hay reuniones en estos momentos también, hablando especialmente de lo delicada de la situación en Judea y Samaria, y cómo este frente es el que ahora ha rebotado con tanta fuerza por la propia complejidad de los hechos que justamente te manifesté. Y falta un dato más para explicar la complejidad: la escasez de soldados. Soldados israelíes movilizados en Gaza, soldados israelíes movilizados en el Líbano, soldados israelíes movilizados en la frontera siria, también en Judea y Samaria, pero el ejército israelí es un ejército corto, chico, pequeño, necesita más fuerza humana. Y ahí entra el otro tema que tantas veces hemos hablado del reclutamiento ortodoxo, que tímidamente está empezando, pero muy tímidamente, porque todavía no hay una ley que lo avale, o una ley que ampare, o una ley que dictamine algo mucho más, más intenso y más severo, Miguel. Los dilemas de Israel, los dilemas políticos, quiero compartirte que antes, por otra cosa, decíamos aquí que frente al agobio, al dolor, al odio, es muy difícil, pero es muy necesario poner distancia para poder pensar alternativas. Y la política tiene que hacer eso, por lo menos en términos de la búsqueda. No es fácil para nada, e incluso a veces salir de la emoción que le significa a la población el dolor del minuto a minuto. La frase que publicamos hoy, que nos encantó de ayer, dice: la desesperación no es un plan de trabajo y el optimismo es una filosofía de vida. Claro, no se puede en Israel vivir sin optimismo, pero la realidad es tan dolorosa y tan compleja que hace que estos dilemas frente al día a día de ese agobio se transformen en tan difíciles. Natalio, que Sí, Miguel, puedas... yo solo Uh-huh, quería decirte una frase más, Miguel, porque uh-huh, es muy importante lo que dijiste, pero de encontrar una solución política, que naturalmente es lo que uno quiere, que haya alguna solución política de convivencia en algún marco. Pero quiero decirte una frase más y quiero que la gente lo entienda, lo comprenda, porque esta es la realidad, no la que yo veo, sino la realidad que ve el común del israelí en la calle. uh-huh. Estos terroristas que están disparando contra israelíes impunemente contra civiles, aunque parezca mentira, pero hay que aclararlo, no son luchadores de la libertad por la libertad de un pueblo palestino o de un Uh-huh. Estado palestino. Son criminales que no quieren la existencia del Estado judío. Y en ese Absolutamente. sentido y en ese sentido es extremadamente difícil poder encontrar una solución política con quien quiere venir a exterminarte o quiere venir a eliminarte. La solución política puede surgir cuando pueda haber una discusión sobre tierras. Esto es mío, aquello es tuyo, esto, lo otro, traemos argumentos, vemos, analizamos, traemos mapas, se podrá encontrar, se podrá fijar. Pero cuando del otro lado te dicen no tenés nada lo que hacer, no solo en Judea y Samaria, sino que no tenés nada lo que hacer, ni en Tel Aviv, ni en Uh-huh, Yafo, ni en uh-huh. Jerusalén, ni en Haifa. Y esto es lo que te dice el terrorismo palestino. Y por eso la reacción de la sociedad israelí Usted es sabe, justamente furibunda. usted sabe de las fuentes judías respecto de que Jacob no podía vivir con esa. Hay que separar, está clarísimo, pensar que va a cambiar esa mentalidad es una utopía realmente. Habrá que ver cómo en el camino se puede lograr, porque no va a haber alternativa. Ni los judíos van a salir de Israel y dejar Israel, ni esos árabes
van a cambiar su mentalidad de querer eliminar el Estado judío. Es el gran dilema, el gran desafío que ya tiene más de 7 décadas y que continúa en el día a día, donde primero hay que sobrevivir, pero todo el resto también hay que tenerlo ahí en el plan y en la ruta. Querido Natalio, comenzamos diciendo que hay que tener una fortaleza espiritual enorme para vivir en esa realidad. Solo a través tuyo nuestra admiración, nuestro abrazo solidario y el agradecimiento por mantenernos informados de ese minuto a minuto que trae tantas veces, sobre todo desde hace ya mucho, estas imágenes tan dolorosas de uno y otro que parte y deja su vida para que nosotros podamos contarle a la audiencia que ese Estado judío sigue ahí presente y que seguirá presente para la eternidad. Un gran abrazo. Gracias, Miguel, muchas gracias. Que esté muy bien y esperemos buenas noticias. El profesor Natalio Steyler, el panorama de noticias de Israel.